Muy buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44. Soy Gunter Ceballos y nuevamente estamos aquí en su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. Esta noche tenemos la presencia de una serie de invitados que están relacionados con el mundo de la cultura y el espectáculo. Y están relacionados, pues lo digo bien, porque se dedican precisamente a ello. Bueno, voy a presentarle a mis invitados, pero antes de presentar a mis invitados, voy a comentaros una cosa, es decir, pero que claro, el mundo del espectáculo y el mundo de la cultura a lo mejor no son exactamente lo mismo que nosotros pensamos, y entonces habría que un poquito, lo primero, señalar qué es la cultura y qué es el espectáculo. Bueno, hace poco un gran escritor, premio Nobel de literatura, hablaba precisamente de esto, hablaba de la cultura y el espectáculo, de la civilización del espectáculo. Me refiero a don Mario Vargas Llosa. Él hace una diferencia muy estricta entre lo que es la cultura en sí y lo que es la cultura espectáculo, o la cultura que, digamos, más democrática, digamos, por decirlo de alguna manera, que nosotros vivimos en la actualidad. Y voy a empezar con Daniel Viñuales Cerdán. Muy buenas noches, Daniel. Hola, ¿qué tal? Daniel es graduado en la Escuela de Artes de Zaragoza, ha realizado diversas exposiciones en Nueva York, en Barcelona, en Marbella y en Zaragoza. En 2000, junto con otros dos socios, funda la empresa de artes gráficas Impresionarte. Y en 2005 pone en marcha Publicomp, empresa dedicada a publicidad, enfocada también a la responsabilidad social corporativa y el diseño gráfico y la edición. Además, en 2009 empieza a publicar una serie de cómics también, pues directamente en esta última empresa. Y por su parte también tiene mucha experiencia en este caso, en los cómics. ¿No es así? Bueno, en el mundo del... Yo quisiera que nos cuentes, porque yo he querido resumir un poquito lo que tú haces, pero querría que tú nos cuentes un poquito la labor y tu experiencia en este campo. A lo que estamos ahora haciendo, bueno, tenemos la empresa enfocada hacia dos aspectos. Uno es la novela gráfica, el cómic. Vamos sacando cómics, bueno, a lo largo llevamos 2 o 3 años. Este es el último, Saputo. Ah, Saputo, sí. Una versión libre del Pedro Saputo. Y también tenemos una página web en la que intentamos, pues bueno, vamos vendiendo láminas de ilustradores aragoneses. Aquí tenemos uno de los que también trabaja con nosotros, David Guirao, y ahí estamos. Muy bien, la página web es Arte por Láminas o artexláminas.com. Para quien quiera visitar esta página, que tenga acceso rápidamente, se podrá dar cuenta de qué trabaja o en qué trabaja Daniel Viñuales. Igualmente, pues me acompaña, en este caso también Luis Peralta, director de arte en Yassi Interactive, empresa propietaria de voygratis.com, portal que sortea entradas para la música, el teatro, danza y para fomentar fundamentalmente la asistencia a espectáculos en directo. Bien, Luis, si nos puedes contar un poquito más en qué consiste tu actividad. Sí, básicamente el portal que tenemos, unos cuantos socios y yo, se dedica a esto fundamentalmente, ¿no? Luego hay muchas más cosas detrás, porque además de fomentar la asistencia a espectáculos en directo, es la puesta en marcha de un sistema publicitario, y todo esto lo queríamos aprovechar precisamente para el mundo de la cultura y las artes escénicas, porque creemos que es un mundo muy poco inmerso en las nuevas tecnologías y muy poco adaptado, quizá también por lo manual que es todo, ¿no? Igualmente me acompaña David Guirao, es ilustrador, más de 10 años de profesional en el mundo editorial. Entre los libros publicados más recientes tiene San Jorge y el Dragón, Moscogonia de las Estrellas, ¿lo he dicho bien? Lo he dicho bien, Moscogonia. El libro de Oriana. Vamos a empezar entonces un poquito el debate, porque aquí, claro, no cabe quizá a lo mejor la entrevista individual. Quiero que me cuentes, si acaso, David, si alguna experiencia, alguna cosa que me quieres contar sobre tu actividad que yo me haya dejado. No, yo es que empecé trabajando como diseñador gráfico, fundamentalmente, en el mundo de la publicidad, y me fui desencantando un poco de la publicidad, acercándome más al mundo de la ilustración. Y bueno, llevo trabajando pues desde carteles a anuncios en prensa y tal, y lo que más me gusta realmente, lo que me siento más afortunado de trabajar, es con el libro ilustrado para el niño, o sea, literatura infantil y juvenil. Realmente es la parte en la que más cómodo me siento y la que más me llena. La cultura en sí ha ido transformándose y se ha ido convirtiendo pues en algo distinto, probablemente quizá en unos casos entretenimiento, en otros diversión.
¿Vosotros dónde os encuadraréis? Es decir, ¿creéis que lo vuestro es una actividad más o menos cultural o es puramente cultural? ¿Más bien un tipo de cultura, entretenimiento, cultura, diversión? Y se me olvidaba, perdón, si es que, claro, es que ya estoy... Donde hay confianza, problema. Bueno, preséntate tú mismo. Porque si hay confianza... Pues yo ya me conocéis todos, soy Juan Rollo, sí. Soy amigo de los tertulianos y también activista cultural, me presumo de ser divulgador, sobre todo del cómic, pero también del resto de actividades culturales, y soy economista y docente. Efectivamente. Bueno, pues Juan está con nosotros constantemente, bueno, no constantemente, ya estaba, porque últimamente no acude con tal asiduidad, ¿no?, como lo hacía. Pones falta. Sí, le pongo falta a Juan. Bien, decíamos que, bueno, pues la cultura se ha ido convirtiendo en algo distinto, como todos sabemos, y quizá a lo mejor se ha democratizado. Está llegando a mayor cantidad de público, es decir, la televisión es un elemento importante por la cual la cultura llega, pero muchas veces la cultura se convierte en puro divertimento, es decir, en algo distinto, ¿no?, en entretenimiento, en diversión, y claro, ahí ya parece que el concepto de cultura ya no es el mismo, es decir, ya no tenemos el mismo, digamos, la misma forma de expresar lo que queremos decir con cultura. Porque, yo creo que aquí deberíamos hacer también, lo hemos estado comentando también antes de entrar en el programa, en el concepto también de educación. Es decir, la cultura también no solamente es una forma sociológica de solucionar nuestros problemas, sino que la cultura también es una ventana abierta a la historia, es una ventana a la cultura, a la educación en general. Yo recuerdo que los libros de David Guirao, pues mis hijos han aprendido a leer con los libros de David Guirao. Cuando ya somos mayores le pasaré los cómics de Daniel Viñuales, y cuando sea un poquito más mayor y ya sepa el internet, pues con las páginas web que diseña Luis, ¿no? Pero al final la cultura es una forma también de educar a nuestros hijos. Podríamos preguntar, bueno, quizá algunas preguntas que podríamos plantearnos actualmente es, vamos, ¿qué es la cultura en sí, ¿no? ¿Qué es la cultura en sí? Es decir, ¿cómo podemos distinguir, por ejemplo, la cultura de lo que no es cultura? Es decir, ¿es posible distinguirlo o es muy fino, digamos, la línea que separa entre lo que es cultura y lo que no es cultura y lo que es espectáculo, puramente espectáculo, ¿no? Porque claro, nosotros vemos en televisión muchas veces puro espectáculo que no tiene que ver nada con la cultura. Yo creo que la cultura realmente es la identidad de un país. La identidad. La identidad. Yo considero que lo que tenemos nosotros es todo lo que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Si tenemos un Museo del Prado es porque antes ha habido mecenas y gente que fomentó que hubiera ese tipo de obras en este país. O que hubieran ese tipo de artistas. Que hubiera ese tipo de artistas. Es decir, de la misma manera que una película de Pedro Almodóvar es identidad propia del país. Pero la cultura no enriquece, no da una otra sensibilidad a las personas que, bueno, pues que les gusta la cultura, fundamentalmente, por ejemplo, la lectura de algunos libros, algunas novelas, no te enriquece. Yo pienso que sí, vamos, que da además un espíritu crítico, inconformista. La persona se vuelve pues un poquito más, digamos, este programa es un ejemplo de cultura. Efectivamente. La Villa de la Libertad, el programa que os hará libres. Si no hay conocimiento es imposible tomar decisiones. Desde un punto de vista sociológico, la definición de cultura, la dijo Malinowski, es la forma en las que las personas solucionan nuestros problemas, todo unido con un conjunto de normas, instituciones y principios. Por eso no hay una cultura que sea mejor que otra, porque hay épocas históricas diferentes. En este mundo, en este siglo XXI, conviven muchas culturas. Hay países en África que tienen culturas diferentes. Claro, tratar de extrapolar esa situación sociológica, histórica, económica a otro país, pues ahí es donde vienen los choques de civilizaciones, porque son culturas diferentes y formas diferentes y formas de ver el mundo diferentes. Sí, realmente hay dos orígenes de la palabra cultura. Está el origen alemán, que efectivamente se refiere a costumbres y entraría dentro de cultura desde cómo te colocas el calcetín hasta cómo cueces unas gachas. Y luego está el origen francés, que es el más admitido aquí realmente. Realmente yo creo que da igual, o sea, es lo mismo, porque al fin y al cabo el cómo cueces las gachas implica cómo dibujas o cómo escribes o qué es lo que sientes al escribir eso. O sea, realmente todo es cultura y todo es arte en sus niveles, ¿no? Sí, pero hay arte, por ejemplo, o puede haber, hay un elemento que a mí no me, digamos,
Y creo que además también lo decía este escritor que os acabo de comentar, Vargas Llosa, en el sentido, pues notaba la diferencia fundamentalmente con respecto al arte, ¿no? El arte plástico, sobre todo. Que se había banalizado. Sí, se había banalizado. A veces es difícil de escribir, decir lo que es verdaderamente arte y lo que no es verdaderamente arte, ¿no? Es decir, incluso, por ejemplo, decía él, ¿no? A veces podemos adorar a un embaucador, es decir, o podemos compararlo con un gran artista cuando realmente no tenemos un método de diferenciar. La sensación que se tiene cuando tú contemplas arte es una sensación como muy íntima y muy personal, creo. Es una consecuencia de lo que transmite el creador, el mensaje que transmite y lo que a ti te llega. Hay una persona que puede tener una sensibilidad para, yo qué sé, para la ópera y que sea muy exquisita, y otro que no la tiene, y en cambio sea al revés y el otro se emocione viendo un cuadro de Van Gogh. No deja de ser una forma de mirar el arte. Yo, por ejemplo, no, por mucho que me vea el tiburón disecado ahí metido en una jaula, en una piscina, yo no encuentro eso el arte por ningún lado. Supongo, a lo mejor es porque no tengo la cultura necesaria para verlo, no sé. Yo soy incapaz de ver ahí nada de arte. Es que ahí hay mercado también, ¿eh? Claro. Ahí hay mercado. Entonces estamos hablando de hay espectáculo. Publicidad, a lo mejor hay eso, espectáculo. El espectáculo no solamente son las bailarinas. Sí, bueno, está claro. La pintura, pues ahí tienes la pintura, el arte. Hablábamos también del fútbol. El pan y circo moderno es el fútbol. Claro, eso no es cultura, es espectáculo. Fundamentalmente espectáculo. Y hay muchos, digamos, hay muchas series, etcétera, que son puramente espectáculo, no tienen nada cultural. Y sin embargo hay otras que a lo mejor tienen algo más cultural, o sea, aportan más, enriquecen, me refiero, ¿no? A lo mejor quizá, no sé si a lo mejor estáis de acuerdo conmigo, la diferencia entre lo que es cultura y lo que es cultura espectáculo vendría a ser precisamente lo que te aporta realmente y lo que te puede, con lo que ello puedes contribuir a la sociedad. Pero claro, si a ti algo lo que te genera es felicidad o satisfacción, vamos a decir en términos económicos, Juan, si me está aportando satisfacción y el consumismo me está haciendo o me lleva por el camino del consumo sencillamente de aquello que me da satisfacción. No es verdad que a lo mejor el capitalismo, entendido como el consumo, el consumismo, nos está llevando, nos está conduciendo a satisfacer, además a la carta probablemente, nuestras necesidades, sin tener en cuenta que, bueno, que lo que nos puede aportar y lo que nos puede enriquecer y con lo que podemos conseguir para mejorar la sociedad con ello, porque claro, una persona culta es una persona que se ha enriquecido, una persona que pues ha adquirido pues esa serie de valores que están naturalmente allí impregnados en lo que es pues la cultura en sí, es decir, cuando a alta cultura me refiero, es decir, sí, pero el capitalismo precisamente lo que ha posibilitado ha sido que estos tres personas que viven del mundo de la cultura vivan por sus propios medios y no necesiten un mecena que financie sus actividades. Otra cosa es cómo se ha banalizado la cultura hoy en día, y gran parte de la culpa la han tenido las administraciones públicas, que han dado la imagen de que la cultura es gratis. Tú vas a una conferencia, es gratis. Tú vas a un concierto, es gratis. En la Plaza del Pilar, donde sea. Pero no es que sea gratis, alguien lo está pagando. Y ahora que las administraciones públicas están recortando, ahora los artistas se quedan huérfanos. Ahora los agentes culturales se quedan huérfanos. Porque la sociedad demanda, pero demanda gratis. Es como Internet. Todo es gratis, pero detrás de ese Internet hay mucho trabajo. Google es gratis, pero hay un negocio detrás de Google. Facebook, exactamente igual. Sí, yo creo realmente que, bueno, hemos evolucionado y todo va mucho más rápido. Y va más rápido el consumo de todo, incluido lo que es cultura. Pero obviamente, si no hay un refuerzo de la administración, donde sea, o sea, no solamente la española, sino cualquier administración, cualquier ente público, cualquier Estado, para obligar o crear esa base en el individuo para poder apreciar esa parte artística, si no existe esa base de esfuerzo inicial, nunca vamos a ser capaces. Porque hoy en día todo es rapidísimo. Estamos en Twitter, en un minuto recibes 120 mensajes, es imposible leerlos, tienes que cribar. Y todo se ha vuelto exactamente igual. El espectáculo tiene que ser algo que te haga sonreír y que te haga olvidarte del trabajo, de los problemas del trabajo. Pero no corremos el riesgo, perdona que lo dices, de al seleccionar lo que realmente nos satisface o lo que nos alivia, digamos, la pesadez del día o, bueno, pues, digamos, la violencia incluso del trabajo, ¿no? Que en sí para nosotros, pues, naturalmente implica un sacrificio, ¿no? Es decir, el tener que poder elegir o tener la posibilidad de elegir cada vez más, la posibilidad de elegir cuál va a ser nuestro entretenimiento a través de las nuevas tecnologías
esto no nos está llevando, no nos está conduciendo pues a un camino por donde nuestra intelectualidad, la posibilidad de aportar, me refiero, ¿no? Es que es cada vez menor y nos está convirtiendo en todos en tontos útiles, digamos, en todos a pensar del mismo modo, es decir, a banalizar las cosas. Yo creo que no, que el que es inquieto, y al que le interesa va a buscarte. Pues me imagino que con todos esos flashes que hay de internet, los móviles, para arriba y para abajo, pues sí que hay gente que se puede dispersar y con eso, mira, pues ya tiene bastante, pero sí que a los que son inquietos buscan. Pero hay pocos inquietos, ¿o no? Yo También, creo que la cultura arma al individuo, ¿no? Es decir, equipa al individuo, es decir, para dar la batalla intelectual, sobre todo, más que nada, más que otra cosa. Sí, estamos aquí precisamente para dar la batalla intelectual, y creo que eso es importante, ¿no? Pero también hay una ventaja con respecto al poder seleccionar. Hay más libertad también para poder elegir. Entonces, también te puedes salir de lo que es gigantesco y buscar cosas pequeñas que también te pueden llenar de otra manera. Por lo cual, también nos da, como creadores, un campo en el que tenemos un poco más de movimiento para poder crear lo que nosotros creemos sin tener que estar obligados a llegar a las masas, sino igual llegar a un público mucho más pequeño, pero que esté interesado por tu trabajo y poder desarrollarte también. Decía Juan que este es el ejemplo de que nosotros no queremos llegar a la masa. O no es que no queramos, sino que es que no llegamos. Es decir, sencillamente no todo el mundo está dispuesto a recibir pues este tipo de información, ¿no? Está más por otra labor. Hay que ir sencillamente a ver lo que tenemos, por ejemplo, en los vídeos de YouTube. Tenemos información de mucho tipo, ¿no? Pero sin embargo, la información de mucho tipo, la que más se ve, no es precisamente la que más aporta. Y en los periódicos exactamente igual. Tú fíjate, las noticias más leídas, las deportivas, luego las más, en fin, las más llamativas, pero noticias culturales o económicas o políticas o sociales, estas están a la cola. Estoy seguro que, por ejemplo, el blog de Juan Rollo tiene sus seguidores, sí, como el nuestro, tiene nuestros seguidores, ¿no? Pero claro, es un público exclusivo que se está interesado en la cultura. El realizador nos va a presentar un vídeo en donde podemos observar una mezcla entre lo que vendría a ser el espectáculo y lo que vendría a ser en sí la cultura. ¿Por qué? Porque este vídeo creo que aporta también información adicional y conocimiento. Lord Keynes, welcome, sir. It's a pleasure. The pleasure's all mine. Your agenda. That won't be necessary. I am the agenda. Tell them I've arrived. And then tell them I've arrived. And your name is? Hayek? F.A. Hayek. Good age. Freddie. Yep. Keynes. Hey, listen, party at the Fed. Already? 20 minutes. Lobby. Bien, pues acabamos de ver lo que vendría a ser una mezcla de espectáculo con una pues aportación de carácter cultural, ¿no? Porque esto, si no existe, pues generaría un vacío intelectual. Yo creo que esto es importante. Y además una deshumanización también, porque claro, si no tenemos ese aporte cultural, Juan, pues tampoco podemos aportar nada nosotros a la sociedad. Pero es que este vídeo es un ejemplo del cómic de Saputo de Viñuales, es exactamente igual. O sea, tú te lees Saputo y te entran ganas locas de leerte el original, el libro original, y con ese libro que te estás leyendo estás yéndote a una época totalmente diferente. Una, la época en la que se está contando ese libro, y otra cosa, la época en la que Braulio Foz lo escribió. Todos los problemas de absolutismo contra liberalismo que había en aquella época, todos los problemas sociales, cómo se vivía en aquella época, y las personas que lo estén leyendo ese libro están adquiriendo cultura y están viendo cómo se vivía y están extrapolando la historia a los problemas actuales y viendo cómo evoluciona la sociedad. Pero los cómics o este tipo de vídeos, lo mismo con Keynes y con Hayek, pues te entra la curiosidad de quién es Keynes, de quién es Hayek, y al final ves qué tipo de teorías económicas hay. Sí, bueno, y te aporta eso precisamente, la necesidad de tener un espíritu crítico. Y claro, es decir, en el mundo actual en el que vivimos no tenemos esa actitud crítica. Yo creo que lo que hay que fomentar, y efectivamente lo comentabas tú hace un momento, es decir, el tema público está precisamente, o debería estar precisamente para garantizar pues ese aporte cultural crítico
que además esto nos enriquece hasta democráticamente, creo yo. Por ejemplo, lo que está pasando con el tema del separatismo, o lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la propia crisis, que no hemos sabido enfrentarla, o lo que puede estar pasando, por ejemplo, en muchos otros aspectos con respecto a la corrupción. Esto no sería posible si hubiera una batalla intelectual que se generaría solamente, y se genera, desde mi punto de vista, siempre, si existe una aportación cultural importante. Es decir, los intelectuales, por decir de alguna manera, se nutren precisamente de la aportación cultural del país. Cuando no hay aportación cultural, o cuando ésta se menosprecia, como es en el caso de lo que está ocurriendo últimamente, lo que estamos viendo en la televisión, pues es una falta de aportación desde mi punto de vista cultural. Entonces, sí, es decir, somos pocos, bien, pero necesitamos esa aportación cultural, porque nosotros, de alguna manera, la intelectualidad es lo que mueve realmente los engranajes del mundo. Y esto es lo que viene a decir también, por ejemplo, Vargas Llosa en su libro, que ahora no recuerdo cómo se llama, La civilización del espectáculo, que lo recomiendo para mis queridos telespectadores, ¿no? Me comentabas tú el tema de la participación pública en este tipo de actividades. Sí, de cara a la protección. Está claro que cuanta más cultura haya, o cuanto más, vamos a llamar, sin ánimo de polemizar, culturizado esté el pueblo, o cuanto más culto sea, va a tener más capacidad de análisis, mayor capacidad de decisión, y va a ser una sociedad enriquecida. No solamente, lo hemos estado comentando antes de venir, no solamente en el presente, sino de cara a un poco lo que comentábamos de la inversión estatal, el que proteja el Estado en estos momentos la cultura para toda esta gente joven que se está formando, lo que está haciendo es que el empresario de mañana sea mucho más rico de conocimiento y tenga ese poder de lanzarse a crear una empresa, de tener la capacidad de decisión de qué tipo de empresa es el momento de hacer, etcétera, ¿no? Y eso influye directamente a la economía, y yo creo que es algo que no tiene en cuenta el Estado. Sí. Sobre todo porque hay unas cifras que cantan demasiado. Apoyan demasiado el sector del turismo, y en realidad es un 10% del PIB. Pero nosotros creemos que realmente le interesa al Estado que nosotros nos culturicemos. Si le vamos a dar la batalla ideológica y intelectual. La educación, ¿cómo les va a interesar? Ya, pero es decir, sea el gobierno que sea, quiero decir, el hecho, por ejemplo, de que nosotros seamos críticos con determinadas políticas y podamos plantarle cara, yo creo que les interesará. Yo creo que no, ¿no? Claro, evidentemente por eso no les interesa en absoluto, les interesa dar pan y circo. Esto es como los romanos, ¿no, Juan? Ese es un poco el problema. O sea, el capitalismo se basa en que todos tenemos las mismas oportunidades. Y para que todos tengamos las mismas oportunidades se tienen algunas condiciones básicas de partida. Es decir, que todos tengamos una educación, que todos tengamos una cultura y que todos tengamos posibilidades de ser emprendedores, de montar una empresa, de trabajar en un departamento de una compañía, pero tenemos que tener las mismas posibilidades. Y por eso la base es la educación. España es el país que peor está en educación, en fracaso escolar. Es el último en la cola, en el último nivel de la OCDE. Hemos recibido el informe recientemente. Esto es un drama, pero es que encima la gente no se da cuenta que el drama no es hoy, que por muy mal que estemos hoy, dentro de unos años vamos a estar muchísimo peor, porque esto es un tapón que se está produciendo en la sociedad, y a eso súmale el envejecimiento de la población. O sea, es que la educación, los niños, los hijos, o sea, es que es nuestro capital futuro. Bueno, ¿creéis que estamos presenciando pues un desmoronamiento intelectual frente a los temas importantes que nos atañen, precisamente por esta, vamos a decir, democratización de la cultura, entre comillas, ¿no? Yo diría que es banalización de la cultura, casi mejor. La democracia es una palabra muy bonita, yo creo que banalización, vulgarización. O vulgarización de la cultura. Esta vulgarización que vemos, por ejemplo, en la tele, es decir, programas que realmente no aportan, no enriquecen. Todo lo contrario. No dan espíritu crítico, todo lo contrario. Es decir, lo que hacen es... La violencia, generan estrés, generan y además, competitividad insana, a pisar al contrario, no crear riqueza, no crear sinergias, tratar de hacer trampas, de mentir, de engañar. En el fútbol lo estamos viendo. Pero eso no es solo cultura. Claro, o sea, eso anticultura. Eso puede ser entretenimiento o una manera de desconectar o de divertimento. Sí, pero la cultura siempre se ha nutrido por otros canales, no solamente la televisión. Vamos descubriendo entonces lo que es cultura, ¿no? La diferencia, está clara que es la diferencia. Yo sí que pienso que hay entretenimiento que puede ser perfectamente considerado cultura. Yo creo que hay, no sé, te puedo poner el ejemplo, cualquier película de Pixar, me parece que es un entretenimiento que va a las masas, mucha gente lo va a ver, y tiene un fondo y te hace pensar y te lo llevas a casa y la sigues pensando, por lo cual sí que hay un equilibrio. David,
Me acabas de mencionar una cuestión que a mí me gustaría tratar. Tenemos un vídeo, por ejemplo, estás hablando de Pixar. Bueno, no vamos a hablar de Pixar, vamos a hablar de una película que ha tenido gran éxito, que sigue teniendo gran éxito en China, que ha tenido éxito y que está a nivel mundial empezando a competir con Pixar, y que se ha producido en España. ¿Podemos ver un corto de esta serie de realización? Águila 107 en camino. Estamos llegando al objetivo. Águila 107 a base. La hemos encontrado. Es la pirámide. No era una leyenda. Existe de verdad. Desde niño, Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo. Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación. ¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro? Aún no. Que nunca tuvo mucha suerte. Hasta que un día llegó la oportunidad que le convertiría en leyenda. ¡Baja ese tarao de ahí antes de que se la pegue! Bueno, más o menos. Las aventuras de Tadeo Jones en 3D. ¿Sabes, Karatirita? Muy pronto me haré mayor y ya no te tendré miedo. 31 de agosto, solo en cines. Bueno, ya vemos de lo que estábamos hablando, es decir, estamos hablando de Pixar, estamos hablando ahora de una película española que está teniendo mucho éxito en taquilla, pero sin embargo hemos comentado aquí, y bueno, pues tú lo puedes decir. Sí, yo lo que digo es que estamos un poco estandarizando, que sí, que está muy bien, que una película española que esté triunfando por ahí es estupendo, pero no dejamos de estandarizar los moldes. Pues vemos a un protagonista que, lejos de ser el típico español, de vivir en una típica casa o un pueblo español, pues ya estandarizamos las formas de las casas americanas, los adosados, las casitas con mucho césped y sus... que sí, que está bien. Esto es vuestro mundo, quiero decir que esto de entretenimiento, pues yo lo veo más como entretenimiento, es decir, que a mí no me aporta, es decir, quizás estamos en el límite de lo que me puede aportar, es decir, esto, si yo lo veo desde el punto de vista de mercado, es decir, de negocio, a lo mejor sí, oye, ¿a quién no le gustaría tener ese negocio? Pero puede haber una segunda vuelta, por ejemplo, yo no lo he visto, pero me da la sensación de que, por ejemplo, es un arqueólogo que va a buscar... Es un Indiana Jones, ¿no? Un Indiana Jones, bueno, sí. Pues yo quiero decirte que me parece que puede haber algún niño que esa imagen de, mira, este es un aventurero, qué emocionante es ir a ver las pirámides de Egipto, me voy a buscar información de Egipto. O sea, quiero decir que cuando planteas un mensaje, ya sea en cine, en cómic y tal, tú sueltas lo que tú sientes y lo que tú crees que puede gustar al público o no, lo que te puede gustar a ti. Pero tú dejas ahí información y esa información cada uno la recibe de una manera. Hay gente que solamente va a recibirla, a consumirla y olvidarse, y otra gente que la va a reciclar y se la va a llevar consigo y va a seguir buscando información. Hay otros espectáculos, Dinópolis, por ejemplo. Dinópolis es un espectáculo, pero estamos hablando también de historia, de paleontología, de dinosaurios, de cultura al final. Por Aventura también es un espectáculo, pero también tiene sus parques temáticos, también te lleva a China, te lleva a Perú, te lleva, en fin, a cultura catalana también. Quiero decirte que al final yo creo que la cultura también tiene que ser digerida de una forma fácil, y al final la forma que tenemos de adquirir cotas mayores de satisfacción es ir poco a poco trabajándolo. No podemos tampoco pasar de 0 a 100. Bueno, de todas maneras, ese divertimento, esa cultura de espectáculo es una cultura de espectáculo que, hombre, es algo distinta, por ejemplo, lo que podemos ver en los dramas en televisión o en esas riñas entre dos señoras o un señor y un caballero, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, esto es muy diferente. Quiero decir que aquí sí que digamos, es más rica, digamos, de lo que podemos observar. Lo que me he ¿no? quejado es de la estandarización de todo. Efectivamente. Todo sí. se parece a todo. O sea, no... Pero hay que decir que esto, por ejemplo, ¿a quién va dirigido? ¿A qué público va dirigido? A niños de entre 5 y 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor... ¿Cuál creéis que podría haber sido el motivo del éxito de esta película? Lo ha dicho él, pues que es, al hacer un producto lo más homogéneo posible y que lo pueda conocer la mayor gente posible de todo el mundo, es más fácil que llegue. Cuando tú haces una cosa muy personal o muy propia, muy personal, y la que tú solo crees tú, en lo que no te piensas que el público la va a entender, es más difícil que llegue a mucha más gente, ¿no? Quiero decir, Woody Allen o Pedro Almodóvar tienen un mundo muy personal y llega a mucha gente, afortunadamente para ellos.
pero no llega a todo el público como la última película de, yo que sé, de Bruce Willis o de, no se me ocurre otro actor, ¿no? Entonces, eso hace reducir un poco la cuota de mercado, pero también hace que el que cree su producto busque algo con lo que se identifique. Y yo creo que también la calidad también es importante. Por ejemplo, estamos viendo calidad. No quiero poner colorado a David Guirao, pero la obra de David Guirao tiene unos parámetros sus personajes son esbeltos, la línea clara, los colores muy suaves, y esos gustan a los pequeños y a los mayores, porque tus lectores son los niños pequeños, sobre todo de libros infantiles, pero es que los mayores disfrutamos, yo creo que más todavía que los pequeños. Es decir, ahí la estandarización ha estado en la clave, Juan, y esto es uno de los motivos por muchos críticos de esta película y mucha gente que ha intentado analizar precisamente por qué motivo esta película está teniendo el éxito que tiene a nivel mundial, es precisamente porque, digamos, las personas que hemos conocido, por ejemplo, a Indiana Jones y pues que hemos vivido esa época de las películas de Indiana Jones, pues querríamos que nuestros hijos pues, pudieran conocer algo, pero no tan violento como lo hemos vivido nosotros, sino a nivel pues de dibujos animados, ¿no? Y a lo mejor dicen que esa puede ser alguna razón. Otra razón que dicen del éxito es que los niños son los que realmente llevan a los padres, pero porque desconocen y no pueden hacer la comparación esto es contradictorio, entre lo que es lo que están viendo y lo que era Indiana Jones. Es decir, bueno, también, la razón. Luis lo apuntaba también, pero claro, detrás de esa película está Telecinco, toda la campaña de marketing que han hecho en la televisión. Efectivamente, canales, también está ¿no? todo eso. Eso Luis lo ha apuntado también. Está Telecinco, está Telefónica y no sé quién. Claro. Está muchísima gente. Tampoco sabes exactamente qué es lo que... Cuando tú te pones con una página en blanco a dibujar, en mi caso, hacer una historieta en caso de Daniel, tú tampoco sabes lo que tú vas a dibujar va a gustar a un montón de gente o no. De hecho, sabes perfectamente que va a haber gente que no le va a gustar, pero llega un momento en que haces lo que tú sientes y tú lo sueltas, y bueno, si consigues que alguien se emocione o a alguien le guste, eso ya es un éxito. Cuanta más gente te lo compre o lo consuma, pues será en beneficio de tuyo, pero realmente tampoco lo controlas, no lo puedes controlar. O sea, también es cierto que si tú estás muy bien posicionado en el mercado, como es este caso, que Telecinco ha hecho una campaña de marketing, una campaña bastante inteligente y bastante bien colocada y tal, hace que la gente tenga ganas de ver esa película porque se la han lanzado por los ojos. Por lo cual ahí hay un equilibrio entre lo que es entretenimiento, entre lo que es cultura y lo que es mercado también, ¿no? Y por llevar un poco a los términos económicos, al final estamos hablando de la teoría del caos, es decir, hay muchos factores que afectan en el éxito de un producto. Al final los libros, las ilustraciones, los cómics, las películas son productos, pero David, por ejemplo, ha creado una obra que se llama Moscogonía de las Estrellas y la ha creado en tecnología 3D. En tecnología 3D, que puede verse el libro sin gafas 3D y con gafas 3D. Eso es una innovación. Sí. Eso al final es una apuesta. Eso al final es un emprendimiento. No sé si económico, social, cultural, artístico, pero eso tú allí, con Isabel... Ahí lleva un riesgo, primero porque tienes que invertir más tiempo, tienes que investigar mucho más, también tienes que esperar que el editor en este caso se arriesgue, que invierta también en las gafas, en el producto. Ahí hay un cierto riesgo, claro. También... a veces te tienes que arriesgar un poco para según qué productos. Pero lo que hablábamos antes de la individualidad, y a Daniel le pasa exactamente lo mismo, que cuando él coge su atillo y se va a las ferias a vender los cómics, y él es el autor, y a la vez es el editor, y a la vez es el vendedor. O sea, es que la figura, hoy en día somos poco hombres del Renacimiento, ¿no? Y el caso de Luis también es paradigmático, él es diseñador gráfico y ahora es empresario. Y no ha buscado trabajadores, ha buscado socios. Es que las formas sociales van cambiando y no podemos anclarlos en el pasado, ni patronal ni sindicatos, las relaciones son diferentes. Y además en el mundo de la cultura se da una cosa muy curiosa, que estamos muy acostumbrados a lo manual y a trabajar por nosotros mismos y al esfuerzo y como que, ya me perdonará Juan, pero como que lo económico, pues como que es otro mundo. Y de repente nos encontramos con una cosa que se llama marketing, que te dice que no, que ese señor que has dibujado rechoncho y tal, pues que lo tienes que dibujar con una gorra verde, porque resulta que el 90% de las personas tienen una gorra verde y se van a sentir identificadas. Entonces, al final, bailamos un poco entre lo que es el marketing y el mantener nuestra propia personalidad. Y cuanto más marketing haya en una pieza, más fácilmente se va a vender.
un poco a colación de lo que comentabas de el padre va a recordar a Indiana Jones, pues bueno, es un icono que ya tenemos en la cabeza y que realmente ya está vendido al padre. Y luego al niño se lo vas a vender como una película de aventuras, que al fin y al cabo a los niños les gustan las películas de aventuras. Es el boca a boca, digamos, que también se está utilizando, porque digamos, el boca a boca de padre a hijo, me refiero. Yo pienso que es más eso, más que el hijo lleva al padre. Pero al margen de todo esto, evidentemente, hay un producto de calidad, de ilustración, una ilustración de calidad. creo Esto creo que impecable. No cabe lugar a dudas. Es decir, está trabajado en 3 dimensiones también bastante bien. No lo he visto yo, pero por lo que veo los anuncios y tal, no he ido a ver, pero estoy seguro que a lo mejor me animo a llevar a mi hija a ver esta película, ¿no? Pero si lo que queremos buscar es una alternativa de negocio, muchas veces lo que tenemos que hacer es circunscribirnos al mercado, y el mercado lo que pide es divertimento, o sea, muchas veces, ¿no? Sí, pero fíjate... Quiere decir que entre cultura y divertimento, pues yo no tengo tan claro decir que en este caso, por ejemplo, sea mal, digamos, el divertimento, ¿no? Pero o sea, el mercado demanda, ¿no? el mercado demanda el gran hermano, que es violencia, que es pisar al contrario, al prójimo, machacarlo si puede, insultarle, engañar, mentir, pero es que demanda también a Los Increíbles de Pixar, que yo creo que es una de las películas más maravillosas, familiar, con valores, con principios, con solidaridad, con altruismo, con lucha, con esfuerzo. Entonces, claro, ¿con qué nos quedamos? Pues yo creo que si es el caso de los niños, somos los padres los que tenemos la obligación. Los maestros tienen la obligación de enseñar, pero los padres tenemos la obligación de educar y no podemos eludir tampoco esas responsabilidades. Y el mercado, aunque esa palabra hoy en día esté demonizada, ofrece posibilidades también, porque Pixar es un producto de mercado, pero da ejemplos maravillosos de vida culturales. Yo me acuerdo que la primera vez que vi a Lelutier fue en una emisión en la 2 de una de las veces que vinieron. Yo no los conocía. Y me acuerdo que me morí de risa. Sí. Con sus ironizadas, con sus chistes, con su forma de actuar. Y yo estoy seguro de que si mis padres no me hubieran obligado a tener cierta educación, cierta cultura, la mitad de los chistes o de las ironizadas no las habría cogido. Entonces, es evidente que cuanto más fácil sea el mensaje, más gente lo va a captar y que la cultura no es fácil, conlleva una educación y conlleva un esfuerzo. Entonces alguien nos tiene que obligar a eso para poder disfrutar luego de todo el abanico que se nos abre delante de nosotros, ¿no? Es verdad. Realmente, sobre todo cuando consumes cultura como adulto, te das cuenta de todo lo que has aprendido para poder, cuando digo cultura, puede ser un libro, puede ser ir a ver una obra de teatro o ponerte a escuchar música, ¿no? En ese sentido es verdad que todo lo que llevas detrás hace que siga creciendo contigo esa parte en el hemisferio izquierdo, ¿no? Que es... Sí. En este, por ejemplo, en este libro tuyo, Saputo, un ejemplo, por favor. Daniel, tú tienes aquí, pues, por ejemplo, una referencia, haces una viñeta, quiero que lo vea un poquito el público, ¿no? Pero claro, aquí lo que está haciendo, pues, es presentar una historia, ¿no? Una historia. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que inspira, por ejemplo, tu espíritu creador? Pues, por ejemplo, aquí en Saputo es una historia que tenía ya en la cabeza desde hace pues más de 25 años. Lo que pasa es que no sabía muy bien cómo cogerle el... ¿Pero es imaginación o es...? No, está basado en la novela de Braulio Ford. Lo que pasa es que es una versión, pues eso, muy libre. Muy libre, claro. Pero bueno, pues dejando volar la imaginación y mezclando épocas, personajes, cosas. Etcétera, ¿no? Bien, está en blanco y negro, bueno, me imagino que será una cuestión de economía, gusto. No, es gusto. Desde el primer momento lo planteé hacer un cómic a lápiz, que es lo que me apetecía, hacer dibujo a lápiz, hartarme, pegarme año y medio dibujando del 4H al 8B. Y bueno, pues aparte de este libro, por ejemplo, tú ves que el mercado responde a este tipo de publicaciones. Pero bueno, la acabamos de sacar, vamos poco a poco. Nosotros en la editorial tenemos desde exitazos como hemos tenido con El último templario, que la verdad es que es de Juan Fer Briones, que se vende solo.
A otras cosas pues que son un poco más minoritarias y que van un poquito más despacio. Entonces, pero bueno, por ejemplo está La Gran Carrera de Tina, que es un cómic de Daniel Foronda, es para público infantil. Eso te iba a decir. Que cuesta un poco más la venta, siendo que a mí me parece un cómic excepcional. Cuesta más la venta porque entre un cómic de Daniel Foronda, de temática infantil, bueno, y a un Mortadelo, gana Mortadelo. Entonces tú coges un padre a un hijo, este es para niños, digo, leches, y este también. E incluso es una historia original, no repetida, como la de Mortadelo, que son todas iguales. Pero la gente no ve eso, es lo que estábamos hablando, el marketing, la publicidad. Esto lo nuestro es un poco más boca a boca, somos una empresa modesta. Vamos sobreviviendo y vamos haciendo las cosas con la mejor manera posible, pero nos falta eso, nos falta decir, bueno, pues tenemos un buen equipo de marketing, tenemos un buen... Hablábamos de la economía, claro, la economía, si te metes en esto, mejor no mires los balances a final de año, si tienes balance, claro, porque lo normal es tener una línea roja. Tu viñeta en hip hop. Pues, ¿la puedes imaginar algún día así, por ejemplo, como lo que hemos visto hace un momento? Espero que no, es cuestión de gustos. Pero tú también has hecho un tráiler que está en YouTube sobre el vídeo. Sí, nosotros... A eso me refiero, es decir, no sí, necesariamente lo mismo. Es verdad que a lo mejor soy un poco extremo cuando me pongo... Hacemos el marketing a la medida de nuestras posibilidades, sí. Entonces sí que intentamos darle la mayor difusión posible a través de redes sociales, en Facebook, en YouTube y todo esto. Y sí que apostamos en todos los cómics que sacamos de hacer un tráiler que nos lo hace Juan Remacha, que es un grafista excepcional. E intentamos que también pues lograr la participación de pues, músicos aragoneses. Entonces, entre todos, pues lo que hablamos, juntar sinergias, intentar hacer... Bueno, juntar sinergias, que es lo que han hecho, por ejemplo, para esta película. 300 personas han participado, es decir, estamos hablando que está con producción de Telecinco Cinema, El Toro Pictures, Lightbox Entretenimiento, en fin, Telefónica, Paramount, es decir, que es la que yo creo que... Eso es dinero, no son sinergias. Son 10 millones, 10 millones de euros. Llevo con 10 millones de euros. Pero es que ahora tienen más... Hay que sacarlos luego, hay que venderlos. Te quiero decir que, bueno, es decir, aquí parece que todo el mundo ha ganado. Es decir, a veces no estamos dispuestos, quizá, Juan, a intentar buscar esas sinergias. A veces, no sé si somos tan personalistas o no creemos en estas sinergias. Sí, no, era simplemente apuntillar que realmente no ha sido, o sea, no lo han lanzado de la noche a la mañana, sino que tiene truco la cosa. Porque inicialmente hicieron un corto que sí que lo presentaron a un festival de cortos, ganó un premio, etcétera, y entonces ya vieron más o menos la aceptación que tenía. A partir de ahí sí que se lanzaron a lo grande y entonces fue cuando hicieron esto, ¿no? Pero sí que hay un pequeño corto inicial que es con el que probaron. Me imagino, claro. Y esto a lo mejor lanzado en YouTube, porque ahí han salido muchos artistas también. Quiere decir que tampoco hay que banalizar del todo, ¿no? YouTube. Pero no, todo lo contrario. ¿no? Sí, hay para bien y para mal, quiere decir, ha generado grandes artistas. Pues tontadas directamente. Es que es lo bueno y lo malo que tiene YouTube, ¿no? Tú eliges ya lo que quieres ver, está todo volcado. O sea, cualquiera con una cámara se graba, bueno, con un móvil y lo cuelga. Sí, pero este programa mismo se viraliza en YouTube, porque hay un canal en YouTube y este programa se puede ver, lo puedes ver cuando quieras, te lo puedes bajar de internet, lo puedes revisar, lo puedes ver, lo puedes utilizar, lo puedes... Bien, volviendo un poco al tema de la cultura, porque claro, nos estamos yendo un poquito hacia el espectáculo y volviendo al tema de la cultura, ¿vosotros creéis que, por ejemplo, esta cultura que tenemos en la actualidad realmente está yendo por el camino correcto? O sea, ¿qué deberíamos nosotros cambiar para que esta cultura... Habíamos hablado, por ejemplo, del tema de la participación, bueno, del control un poquito por parte del Estado, sobre todo en las televisiones, imagino, de carácter estatal, ¿no? En la que nosotros estamos. Pero bueno, nosotros lo hacemos aquí, por ejemplo, en esta pequeña televisión, pero bueno, también lo lógico sería que con el dinero de nuestros impuestos se hiciera algo a favor de la cultura, sobre todo en las televisiones estatales y autonómicas. ¿Creéis que esto realmente se está dando o más bien no? No, creo que no. Además,
Aquí, en general, en el Estado o en el concepto que traslada el Estado hay un error de base, que es que en realidad cuando el Estado está subvencionando la cultura, no es que esté dando dinero a los artistas, que al fin y al cabo los artistas están ahí, al que le gusta hacer teatro lo va a hacer igual. Lo que está subvencionando es el acceso a toda esa sociedad a esa actuación. No es mejor, perdón que te interrumpa, no es mejor que en vez de subvencionar no te pongan tantos impuestos, por ejemplo, que no te eleven el IVA para que puedas acceder o que tengas una reducción del IVA, que decir, ¿qué es mejor? Yo creo sinceramente que el 21% este que nos han metido es un paro tremendo para cualquier ciudadano. Y evidentemente, si algo se tiene que quitar una persona que está teniendo problemas para llegar a fin de mes, va a ser de lo que no es absolutamente necesario, como es la ropa, o como es la comida, o como puede ser pagar, yo que sé, las actividades extraescolares de tu hijo, o lo que sea. Eso evidentemente es lo principal, ¿no? Lo demás, supongo que hay que hacer una serie de cribas y ir quitándote. Y la gente que iba 6 veces al cine, pues irá al mes, irá una vez, o el que compraba 5 libros, que comprará 1. Lo que pasa es que hay un problema también, es que en el último año, en España, uno de cada 4, 1 de cada 5 ciudadanos españoles había acudido a una biblioteca, ¿vale? Pero, o sea, que decir que ya está yendo más gente ahora a las bibliotecas que antes, mucha más gente, porque no pueden pagar un libro o comprar o alquilar una película de vídeo allí o de DVD. Entonces, si encima quitamos todas esas subvenciones a las bibliotecas, a los centros digamos las ayudas, los estamos haciendo polvo. Hombre, lo que pasa es que, claro, el padre de familia y la gente dirá, bueno, pues claro, es que las subvenciones van a salir de mi bolsillo, con lo cual me van a traer renta, y entonces voy a tener que pagar más impuestos. ¿No es mejor, por ejemplo, que te favorezcan de alguna manera con exenciones fiscales? Sí, vale. Más que con ayudas que repercuten en esa persona que es la que te va a consumir. Yo creo que hay un truco gordo por parte del Estado y de su mensaje, y que es que en realidad todo se está subvencionando. Es decir, hay ayudas al clúster del calzado, hay ayudas a todas las industrias. Pero lo estamos pagando todos, con mayor gasto, y en épocas de crisis es mucho más difícil. Pero a lo que voy es, ¿por qué al calzado sí y a la cultura no, que es a lo primero que recortan? Sobre todo teniendo en cuenta... O porque ayudas por ejemplo, a la adquisición de vehículos, por ejemplo. La cultura viven directamente en este país 500.000 personas. De empleos directos. Genera un 4% del PIB, el mundo editorial. Claro, pero a veces uno dice, bueno, pues yo es que, por ejemplo, estas fiestas del Pilar, pues me he acercado un poco al tema de la cultura espectáculo, ¿no? Es decir, para llevar a la cría, que viera los títeres, que viera no sé qué, que viera... He visto espectáculos buenos y espectáculos malos, que quiero decir que, bueno, pues si yo voy a subvencionar, o sea, voy a todo tipo de espectáculo, pues no tendría razón de ser que subvencione al espectáculo malo. Es decir, yo creo que ahí tiene que haber una pequeña criba en el mercado, ¿no? Es decir, pero una criba en el mercado. Nosotros no podemos decidir a dedo, tú te vas, tú te quedas. Es decir, yo creo que, por ejemplo, un libro en condiciones que puede gustar, y si a ti te animan con que te vas a pagar menos impuesto de la renta o de sociedades, o vas a pagar menos contribución por la seguridad social de tus trabajadores, etcétera, pues a lo mejor tienes más capacidad para realizar cualquier iniciativa que de la otra manera. Tienes que estar pidiendo y cualquier empresa en estos momentos. Es que ya estamos yéndonos del rollo cultural, es que ya nos pilla la vida que llevamos últimamente todos, ¿no? Tan asustada, por así decirlo, porque es que dices, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Yo me lo planteo muchas veces, digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí editando cómics? Hay un problema muy grande que es, voy a poner un ejemplo práctico que se va a dar en pocos días, el 27 y el 28. Van al teatro principal, el teatro de la ópera de Odessa, 100 personas para representar Rigoletto y la Traviata. Que para que la gente acceda a la cultura, además va a estar subtitulado, que ya es un punto por su parte que no se hace en todos lados. Claro, ¿qué vas a cobrar en un sitio como el teatro principal de entrada, que no tiene un aforo extremadamente grande, para pagar a esas 100 personas que vienen desde tan lejos, más el personal de limpieza, la gente de taquilla, los programadores?
tendrías que poner la entrada a 300 euros. O sea, y el problema es que hay ciertas cosas que son inalcanzables sin la subvención pública. Claro, y además que la situación empieza a ser perversa, porque si tú encareces tu producto, porque al fin y al cabo es un producto, o sea, tú vendes un libro, tú vas a ver una película, tú vas al teatro, tú vas a la ópera. Si le encareces porque le subes el impuesto y también reduces las subvenciones de tal manera que no hay ninguna posibilidad de que la gente que no tiene mucho dinero pueda acceder a la cultura, se convierte en un objeto de culto completamente. Yo no estoy a favor de las subvenciones, estoy a favor de que se culturice a las personas desde pequeñitos. Es decir, que no hagamos una ópera de esta, que haya que pagar 300 euros y haya que subvencionar 300 euros, sino que desde pequeño haya ópera de aficionados y entonces ya los niños puedan ir poco a poco empezando ahí. Las subvenciones yo no estoy a favor. Sin embargo, y a pesar de todo, tenemos que tener en cuenta que la relación entre el Estado y la sociedad civil ha cambiado totalmente. Es decir, hoy en día el Estado tiene poca capacidad de decisión en la realidad y en la sociedad. Son las empresas las que realmente tienen capacidades. En España no, ¿verdad? Pero en Estados Unidos las empresas están publicando beneficios y las grandes empresas están ganando 2.000 millones de dólares al trimestre, que es mucho dinero. Es decir, si la ópera o el cómic, por arrimar el asco a mi sardina, es un tema interesante, las sociedades, las empresas tienen que aplicar criterios de responsabilidad social corporativa, en el sentido de que, mira, a mí me interesa con mis beneficios aplicar y fomentar este tipo de cosas y hacer obras sociales en este aspecto. Y son los accionistas, es decir, las personas las que con su voto pueden decidir no solamente si cobrar más dividendo, sino también qué se hace con estos excedentes monetarios. Porque el Estado, nos guste o no nos guste, tiene poca capacidad de influir en la sociedad y influir en el mercado. Sí, en todo caso, en los aspectos más incipientes, ¿no? Para crear esas igualdades de oportunidades. Pero tú piensa una cosa, solo piensa una cosa. Si Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, fue porque el Estado, el Vaticano, un mecenas, claro, apoyó, claro, que en el fondo... Pero hoy en día ese mecenas no existe en la administración pública. Telefónica, por ejemplo, ese puede ser un mecenas. Pero para que Telefónica sea un mecenas, los accionistas de Telefónica tienen que darle el visto bueno a Telefónica y decirle, mire, yo en vez de cobrar tanto dividendo, quiero que se subvencione, me parece muy bien la obra social que hacen, me parece muy bien que fomenten la ópera. Pero son las empresas privadas, son las empresas, el Estado tiene poca capacidad, tiene poco que decidir. Estoy de acuerdo a medias, y me explico. Es cierto que, y de hecho para eso creamos nuestra empresa, que cualquier empresa en el ámbito cultural debería de estar más independizada de las subvenciones y ser más rentables, porque al fin y al cabo son empresas aunque se dediquen a la cultura. El problema es que no podemos pasar de un mundo a otro hoy en día con el país que tenemos. Lo que hay que hacer es ir recortando poco a poco e ir fomentando a esas empresas a ser más rentables e ir educando a la población para ser capaces de asumir y de deleitarse con esa cultura. En estos momentos, en años, hemos creado auditorios, centros preciosos, unos edificios tremendos, y no se ha educado a la gente para ir a esos edificios. Hay edificios con aforos de 12.000 personas, de 8.000 personas, en poblaciones que si tú llevas allí una ópera como pretendían programar, o si llevas a la Filarmónica de Viena, te van a ir 300 personas. Entonces, ¿por qué tanto dinero en ese edificio en lugar de educar a todos esos chavales para que el día de mañana sepan apreciar eso y esa empresa, esa orquesta, sea realmente rentable? El problema está en que no solamente hemos construido los auditorios, hemos construido los aeropuertos, hemos construido la Torre del Agua, hemos hecho tranvía en Zaragoza, hemos hecho el puente de la Expo de Zaragoza, hemos despilfarrado tanto dinero a crédito que ahora hay que pagarlo. Y entonces ahora no tenemos dinero y el sector público no puede. Y luego encima las autonomías, las administraciones. Que al final, esto decimos la administración, pero la administración al final, el sector público somos todos. O sea, todos tendríamos que rascarnos los bolsillos para que determinada gente pudiera acceder. Es que hay que tener en cuenta que a la cultura no solamente le han pegado el hachazo de subirlo del 8% al 21%, es que encima los recortes de los presupuestos de cultura han bajado un 30%. O sea, que es un doble hachazo a la cultura. Claro, los que decimos algo somos 15.
no protesta nadie. Entonces, para el Estado es mucho más fácil recortar de la cultura que no recortar de sanidad. Ya veo que existen dos posiciones, y las favorables pues a través de la mayor intervención. A lo mejor nosotros estamos más, Juan y yo, por un poquito la responsabilidad social corporativa, es decir, que sean las empresas las que aporten precisamente, que para eso tienen beneficios, que aporten, es decir, que sean responsables y que por lo tanto eso se le valora. Y se le valorará. No sé si, por ejemplo, la participación de Telefónica en esta producción ha sido precisamente por parte de su responsabilidad social corporativa, por ejemplo, pero podría también aportar en muchos otros aspectos, por ejemplo, en la filarmónica o en la música, es decir, en la pintura y en todo lo demás. Bien, como hemos llegado al final del programa, yo os agradezco realmente que habéis estado aquí, sobre todo vuestras opiniones, y bueno, no va a dar tiempo para el minuto final que siempre tenemos, pero bueno, es decir, simplemente a nuestros queridos telespectadores que os esperamos el próximo miércoles aquí, no ya no para hablar de cultura, probablemente de otro tema totalmente distinto, que estoy seguro que será del interés de todos. Y bueno, pues en este es un programa La Vía de la Libertad. La Vía de la Libertad siempre está para hacernos mucho más libres. Muchas gracias y buenas noches.